Buen día, profesor. Esta es una presentación para el tema de administración de la ingeniería de software por parte de los estudiantes Camilo Andrés Velázquez Duque y John Jairo Barrios López, al docente el ingeniero Julián Gaviria. Entonces vamos a hablar sobre, en la administración de ingeniería de software, sobre el aspecto de planificación de proyectos. La planificación de proyectos es la administración de software. En la administración de software abarca la planeación, calendarización, administración de riesgos, manejo de personal, estimación de los costos de software y la administración de calidad. Entonces, en las responsabilidades de un administrador de proyectos de software tenemos, Camilo, La planificación se refiere a armar el anteproyecto de todo el proyecto desde la conceptualización hasta la realización. dirección. Un gestor de proyectos de software deberá reunir y dirigir el equipo del proyecto. Ejecución. El gestor de proyectos participará en la ejecución exitosa de cada etapa del proyecto y la supervisará. Gestión del tiempo. Cumplir con el cronograma resulta fundamental para la finalización exitosa de cualquier proyecto. Presupuesto. Los gestores de proyectos de software tienen la tarea de elaborar un presupuesto para un proyecto y luego ceñirse a él lo máximo posible. Mantenimiento. La gestión de proyectos de software normalmente fomenta las pruebas constantes del producto para descubrir y corregir pronto los errores. Entonces, en gestión del riesgo tenemos, ¿qué son los riesgos? Bueno, el riesgo, ¿qué es el riesgo? Es un evento incierto que ocurrir tendría un impacto positivo o negativo sobre uno o más objetivos. Si nos detenemos en esta parte, hay algo importante y es que esta frase tiene tres puntos muy importantes. El primero es la palabra incierto, es decir, que puede ocurrir o no, no lo sabemos. Es decir, tiene una probabilidad de ocurrencia. El segundo es impacto, es decir, que algo que impacta de manera positiva o negativa. Si es positiva sería una oportunidad o si es negativa sería una amenaza. La tercera es la que tiene que ver sobre uno o más objetivos del proyecto. Hay una diferencia importante entre riesgo y problema. Eh, el riesgo es algo potencial, el problema es algo real. Problema es algo que es negativo, el riesgo puede ser positivo o negativo, eh, dependiendo el impacto. Y la diferencia básica es que un riesgo se puede gestionar, se puede prever, o sea, nos podemos anticipar a él y podemos tener correcciones. Un problema simplemente es buscarle una solución a lo que ya ocurrió. Ya, y sobre la gestión del riesgo en proyectos está basada en la identificación, análisis, planificación de respuesta y control de riesgos de un proyecto. Entonces ahora vamos a hablar sobre procesos de la gestión del riesgo. El primero sería planificar la gestión de los Planificar, riesgos. planificar la gestión de los riesgos, Identificar los riesgos, realizar el análisis de los riesgos planificar la respuesta a los riesgos. y controlar los riesgos. Entonces, para realizar el análisis de riesgos tenemos esta tabla eh, donde tenemos la descripción o el ítem a tratar, el tipo de riesgo, la probabilidad de que ocurra y el plan de acción a seguir. En el primer ítem tenemos tiempo mal calculado para la entrega. Ese sería un tipo de riesgo de impacto en el negocio con una probabilidad alta. El plan de acción allí sería acordar una ampliación en el plazo. El segundo ítem sería subestimación del tamaño del proyecto. Entonces, el tipo de riesgo es del tamaño del producto, la probabilidad es media y el plan de acción a seguir sería el mejor análisis en los requerimientos. El tercero sería que el proyecto no cumple con los requisitos. El tipo de riesgo allí sería en el entorno de desarrollo con una probabilidad media, en la cual el plan de acción sería rediseñar y volver a implementar, mejorar la formación en el manejo de herramientas de entorno de desarrollo. El siguiente ítem sería el modelo poco eficiente de la base de datos. El tipo de riesgo sería de tipo técnico.
la probabilidad es baja. El plan de acción sería verificar el diseño lógico de la base de datos de acuerdo a la primera en caso de ocurrir y en caso de ocurrir el riesgo, identificar el riesgo, perdón. Entonces ya se ha normalizado, ya se ha establecido la primera, segunda y tercera formas normales en el diseño lógico de la base de datos. Para la medición en los procesos. Camilo. Tenemos que sirve para indicar la calidad del producto, Permite medir la productividad de cada una de las personas involucradas en la construcción del producto. evaluar los beneficios en términos de productividad y calidad derivados del uso de nuevos métodos de ingeniería de software. Permite establecer una línea de base ya que se basa en la experiencia. Ayuda a justificar el uso de nuevas herramientas o de formación adicional. Ya. Eh, en este momento vamos a hacer las mediciones, vamos a mencionar las mediciones a estimar o la métrica que vamos a utilizar. Allí tenemos, pues los puntos a tener en cuenta son, primero, el tamaño de la aplicación, segundo, el tiempo estimado del proyecto, tercero sería el esfuerzo por persona, cuarto, la medición de la calidad. ¿Listo? Entonces ahora vamos para poder aplicar esta métrica, estas mediciones, vamos a utilizar los valores estándar IFPUG, que es el grupo de usuarios internacional de puntos de función, que es una tabla estándar establecida por este grupo, que es una entidad sin ánimo de lucro y es utilizada para realizar las métricas en administración de ingeniería de software, de un proyecto de software. Entonces nosotros vamos a utilizar el tipo, la complejidad, perdón, la complejidad media, de acuerdo a cada uno de estos aspectos o factores a tener en cuenta, como son el external input o entrada externa, el cual nos equivale a 4 puntos de función. La salida externa o external output sería 5 puntos de función, la consulta externa o external query, 4 puntos de función, el internal logical file, que es archivo lógico interno, de 10 puntos de función, y el external interface file, que es el archivo de interfaz externo, serían 7 puntos de función. De acuerdo a entonces a esta tabla y a la complejidad media, entonces teniendo en cuenta aquí nuestra puntuación de requerimientos, serían, Camilo. De acuerdo a los requerimientos funcionales que planteamos en el proyecto, el primero es registrar entrada de productos alimentarios, que sería una entrada interna, external input, perdón, la entrada externa. Segundo es registrar salidas de productos del inventario, cada uno con 4 puntos de función, valoración media. Tercero es el sistema de mostrar en pantalla información de las entradas de los productos alimentarios, 5 puntos de función. Esa es salida externa. Cuarto es el sistema debe mostrar en pantalla información de las salidas de productos del inventario, también equivale a 5 puntos de función. Quinto, el sistema debe estar en capacidad de mostrar información de las existencias actuales, también 5 puntos de función. Y el sexto equivale a la cantidad de tablas que tengamos en la base de datos. Ese equivale a 50 puntos, cada una tiene una valoración de 10 puntos en la tabla media. Entonces ahora teniendo en cuenta esa tabla de valores estándar IFPUG, entonces nosotros tenemos acá que en cuanto a la entrada media serían dos entradas, entrada externa, perdón, serían 2 entradas por los 4 puntos de función, nos daría 8 puntos. En la salida externa tenemos 3 que equivalen a 15 puntos. 3 por 5, 15. En la consulta externa no tenemos consulta externa, entonces equivale a 0 puntos. El archivo lógico interno equivale a la base de datos. Tenemos 5 tablas allí, eso equivale a 50 puntos. Y en el archivo de interfaz externo equivale a 0 puntos, ya que no tenemos conexión con un sistema externo, entonces nos da un puntaje de 0 puntos para un total de puntos de función sin ajustar de 73 puntos.
En la puntuación de requerimientos de acuerdo a las características generales del entorno tenemos en cuenta el factor de ajuste y el puntaje obtenido por cada uno de los 14 factores que se deben de tener en cuenta, que también son establecidos por la IFPUC. El primero es comunicación de datos con un puntaje de 1. En el procesamiento distribuido, puntaje 0. Objetivos de rendimiento 1. Configuración de equipamiento 0. Tasa de transacciones 1. Entrada de datos en línea 0. Interfase con el usuario 1. Actualización en línea 0. Procesamiento complejo 0. Reusabilidad de código 1. Facilidad de instalación 1. Facilidad de operación 0. Instalaciones múltiples 1. Facilidad de modificación 1. Para un total de factor de ajuste de 8 puntos. Entonces, una vez tenemos estos resultados, vamos a hallar el punto de función ajustado. Entonces, teniendo que el punto de función sin ajustar de 73 puntos y el factor de ajuste de 8, aplicándolos en esta fórmula, que es igual al punto de función ajustado es igual al punto de función sin ajustar por 0,65 más 0,01 por el factor de ajuste. Estos dos valores son constantes establecidos por la IFPUC en esta fórmula. Entonces tenemos que el punto de función ajustado es igual a 73 por la operación de 0,65 más 0,01 por 8, que es el factor de ajuste. Entonces obtenemos un valor interno en el paréntesis de 0,73. Entonces el punto de función ajustado es igual a 73 por 0,73, que nos da un total de 53,29, que redondeado nos quedaría en 53. Listo. Puntos de función ajustados. Listo. Entonces, teniendo en cuenta esos valores, ese valor obtenido de 53 puntos se aplica ahora sobre esta tabla de estimación de esfuerzo, que también es una tabla estándar, en donde nosotros pues no vamos a utilizar ni ensamblador ni COBOL, sino lenguaje de cuarta generación, porque utilizamos lenguaje de cuarto nivel, o de alto nivel, perdón. Entonces la fórmula sería horas hombre es igual a puntos de función ajustado por horas de punto de función promedio. Entonces la hora hombre es igual a 53 por 8, eso nos da 424 horas hombre, y teniendo que son 8 horas diarias de trabajo y un mes de 20 días laborados, aplicamos la fórmula de 424 dividido en 8 es igual a 53 días de trabajo. Estos 53 días de trabajo se divide por los 20 días laborales, nos da 2,65 meses para el desarrollo de software de lunes a viernes, trabajando 8 horas diarias con un solo desarrollador. Teniendo en cuenta allí estos valores, el cálculo de presupuesto del proyecto se elaboraría de la siguiente manera. La fórmula para hacer esto sería cantidad de desarrolladores por la duración de los meses por sueldo más otros costos. Aplicándolo con los datos ya obtenidos, tendríamos un desarrollador, 2.65 meses por 1.000.000 de pesos, se le calculó 1.000.000 por un salario básico y 500.000 pesos de otros costos. Esto nos daría 3.150.000 teniendo un solo desarrollador. El costo total del proyecto. Nosotros nos inclinamos por esta metodología. Hay varias, ahí está la metodología orientada a líneas de código, está la métrica de COCOMO, pero realmente dentro de la investigación que hicimos fue la métrica orientada a puntos de función fue la que nos pareció más compleja y en la cual, más completa, perdón, y en la cual las otras métricas se basan en esto y nos parece la más acertada, la más cercana, digamos, a la estimación, y pues espero que haya quedado clara. Listo, acá fueron nuestras referencias de consulta para poder realizar esta actividad, y pues eso es lo que obtuvimos para la presentación de esta exposición, de esta actividad expositiva. Muchas gracias. Muchas gracias.